Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y un feliz día a todos los padres. Gracias a la buena iniciativa del Ministerio de Niños, las maestras que prepararon a estos niños, ¿sí? Gracias a ellos. Gracias también sobre todo a Dios por este día que ha puesto para poder celebrar, festejar el Día del Padre. Y claro, sobre todo tenemos que recordar más que nada a nuestro Padre Celestial. Él es el modelo, Él es el ejemplo de Padre. Hermanos, quiero quizá empezar con una pregunta. Yo sé que aquí, sobre todo a los hombres, a los papás, yo sé que muchos de ustedes tienen distintas profesiones. Por ejemplo, tal vez hay abogados, no al ser humano, ¿sí? Hay abogados, tal vez hay choferes profesionales, hay arquitectos, tal vez hay carpinteros, albañiles. Es interesante las profesiones que cada uno de nosotros las tenemos. Ahora, la pregunta es, si usted tiene una profesión, ¿cómo lo logró? Bueno, usted va a decir, es que tuve que prepararme, tuve que estudiar, tuve que aprender en esta parte, en este lugar, y por eso soy lo que soy. Correcto. Usted lo logró de alguna manera. Pero la otra pregunta sería, si usted es un buen carpintero, un buen arquitecto, ya, usted sabe cómo lo logró. La pregunta aquí es, ¿cómo lo desempeña? Ese es otro punto. ¿Cómo lleva a cabo en el día cotidiano su profesión? ¿Cómo es que usted lo desempeña? Solo usted conoce y el Señor. Pero yo quiero llegar a esto, hacer esta pregunta. ¿Usted es padre? Pregunto a los hombres. ¿Usted es padre? Para los que son padres, ¿no? Yo también soy padre. La misma pregunta. ¿Cómo lo logró ser padre? Gracias a Dios, ¿no? Es un milagro del Señor, que nosotros somos padres. Lo hemos logrado con la bendición de Dios. Ahora, la pregunta también para todos los padres es, ¿cómo lo desempeña? ¿Cómo cumple su función? ¿Cómo cumple su rol como padre? Tal vez es padre de pocos días, quizás su primer hijo nació recién, ya padre por 1 año, por 2 años, 5 años, 20 años. Pues yo ya soy padre por 22 años, de 3 hijos. También tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo es que yo he desarrollado mi función de padre por 22 años? Si yo tendría que contar todo lo que ha sido este trabajo, esta responsabilidad, ha sido grande y con muchos errores, seguro, porque soy imperfecto. Muchos errores que he tenido en cuanto a la crianza, a la guía de mis hijos. Pero por otro lado, doy gracias a Dios que ahí estaba el Padre ejemplar, el Padre modelo, el Padre celestial, que estaba enseñándome, instruyéndome, corrigiéndome, guiándome para, de alguna forma, también aplicarlo a mis hijos como padre. Ahora, siguiendo el plan de lo que nosotros tenemos aquí en los días domingos, estos domingos que hemos estado predicando de Isaías, nos vamos a encontrar con un texto que quizá es muy conocido para ustedes, siempre se lo topa este texto, y quisiera que abra usted en Isaías capítulo 9. Ya se va a dar cuenta que es un pasaje conocido, y solamente le voy a topar un versículo, y no voy a hablar solamente de ese versículo, voy a hablar solamente más pequeño de una sola frase. ¿Qué será lo que nos dice Isaías 9, verso 6? Padre modelo, lo he titulado este mensaje. Busque Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Muy bien. También lo tenemos en la pantalla, ¿sí? Y va a darse cuenta de algo con este versículo. Dije que es muy conocido. Y por un acaso no estamos en Navidad, porque generalmente en Navidad se lo saca este versículo y se predica de este versículo. No estamos en Navidad, estamos en el Día del Padre. ¿Y por qué lo he cogido? Y justo siguiendo el plan de Isaías que estamos predicando, nos tocó este domingo este versículo. Dice, porque nos ha nacido un niño, es lo que se predica en Navidad, ¿no? Se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz. Entre unas cualidades características para Jesús, porque esta es una profecía de Isaías para lo que es Jesucristo, el Salvador del mundo, nuestro Redentor. Isaías ya hace unos 700 años atrás estuvo predicando, estuvo profetizando de la venida de nuestro gran Redentor Jesucristo. Y él da las características de lo que iba a ser Jesús, y entre estos nos pone que es un Padre eterno. Es que Jesús, el que iba a nacer de la Virgen María, es que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios y Jesús es entonces el Padre eterno, el Padre modelo, el Padre ejemplar que nosotros como padres deberíamos copiar y seguir ese modelo. Repito, Jesús es Dios y es un Padre eterno. Entonces, en base a esto, a este versículo y a toda la Biblia, yo les voy a mostrar en esta mañana, presentar unas 5 características de un Padre modelo, un Padre ejemplar. Claro, primero viendo estas características en el Padre eterno, en el Padre celestial. Y luego nosotros como padres deberíamos imitar. Porque yo dije antes, ya, si bien es cierto, Dios nos ha bendecido siendo padres, ¿y cómo respondemos? ¿Qué hacemos como padres? El ejemplo está en nuestro Padre celestial. Entonces, primera cosa que vamos a ver en nuestro Dios y Padre es que nuestro Padre celestial provee. Y ahora tendría que mostrarles muchas cosas en cuanto a la provisión de Dios. Por eso lo conoce también a Dios como Jehová Jireh. Jireh quiere decir proveedor, el que provee. Y como ejemplo nada más, miren, si nos trasladamos al Antiguo Testamento, allá al pueblo de Israel, nos encontramos con que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en esclavitud por 400 años ahí en Egipto. Y Dios como Padre provee libertad. Con grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales, Dios provee libertad para sus hijos. Y no solo eso, sino que provee una dirección, una guía, y los va llevando hacia una tierra donde fluía leche y miel, una tierra prometida. Y en el trayecto podemos ver cómo Dios, como Padre, estaba proveyendo a sus hijos, sobre todo en el alimento. Ustedes conocen cómo el pueblo de Israel se alimentó por 40 años en el desierto. Todos los días no les faltó el pan. ¿Y cuál fue ese pan? El maná. Todos los días el Señor derramaba del cielo pan para sus hijos. Ahí vemos a un Dios como Padre proveyendo sobre todo de alimento, proveyendo de una tierra, proveyendo de un lugar, proveyendo de una estadía para su familia. Miren, eso es como un gran ejemplo de Dios para nosotros como padres. En el Nuevo Testamento, Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios, nuestro Padre Celestial, dice, les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El requisito es Jesucristo, lo voy a mostrar al final. Nuestro Padre Celestial es el que va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos, lo que usted y yo necesitamos como hijos. Y si Dios lo dice, Dios lo cumple y Dios es fiel a todo lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Entonces el Padre es responsable de proveer de todo lo que nuestros hijos necesitan. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? Son incontables las cosas que ellos necesitan. Entre ellas, pues, está el alimento, está el techo, el vestido, la seguridad. Eso es lo que nosotros como padres tenemos que proveer a nuestros hijos. Y aclaro en este punto, no es la responsabilidad para las esposas, para las mamás. Hoy en día es tan fácil dividirse las cosas. Tú trabajas en esto, yo trabajo en esto otro, entonces tú te vas a encargar de esta parte de las responsabilidades de nuestros hijos y yo del resto. Eso no enseña la Biblia. Esto se ha acoplado, esto es como moderno, porque el modelo bíblico nos está enseñando que es el padre, el varón, el que tiene que proveer. Él es el que tiene que trabajar con el sudor de la frente y llevar el sustento a los hijos. No es responsabilidad de la mujer, de la esposa, estar trabajando, sacrificándose tanto, trabajando más que el hombre a veces para llevar el pan a los hijos. El mundo nos está presentando esto y nosotros como iglesia incluso estamos copiando algo que no es bíblico. Está bien, la mujer puede trabajar, no estoy en contra, puede
a ganar recursos y que puede ser de apoyo, eso sí, pero no es la responsabilidad de la mamá o de la esposa llevar el sustento. Es la responsabilidad para el papá, para el padre, porque eso estamos viendo en cómo el Señor nos está mostrando. No es responsabilidad directa de la esposa. La esposa, si bien es cierto, repito, puede ayudar, está bien, pero no necesariamente. No es que el esposo tiene que decir, a ver, esta es tu parte y esta es mi parte. No, para nada. Todo recae sobre el esposo. Miren, cuando hablamos de proveer, es constante, es todo el tiempo. No es que dice, este año nomás o este mes nomás y después hay que ver cómo se hace. No, hay que proveer todo el tiempo. Dios provee día y noche las cosas que necesitamos como hijos. Ahora, como para ilustrar, miren, estaba pensando en lo que es una represa. Allá tenemos, ¿no? En el Paute, y nosotros somos beneficiados en este sentido. Miren, hoy tenemos una iluminación, hay ventiladores, utilizamos un proyector. ¿Por qué tenemos todos los días? Porque allá almacenan mucha agua, recogen del río y todos los días, todo el tiempo, 24 horas, tiene que estar trabajando unas turbinas para que haya electricidad. Se está proveyendo todo el tiempo para que nosotros seamos beneficiados por la energía eléctrica. ¿Qué tal si esta represa no se llena? ¿Qué tal si un día falla? ¿Qué tal si por meses, años no llueve? No vamos a tener luz eléctrica. Es así como el padre tiene que proveer día y noche. Tiene que sacrificarse por sus hijos. Esto es la primera característica de un padre, que tiene que proveer. Lo segundo es que el Padre tiene que amar. Una vez más, el ejemplo en nuestro Padre Celestial. Y siempre hemos dicho que amor es lo que más necesitan nuestros hijos. ¿Cómo es que usted como padre brinda amor a sus hijos? ¿Qué hace usted para mostrar amor, para mostrar que en verdad ama a sus hijos? ¿Qué está haciendo usted como padre con sus hijos en cuanto a esta característica de amar? El Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:3, dice a su pueblo, con amor eterno te he amado. Isaías nos dice que Jesús es el Padre eterno. Claro, y Jeremías nos dice que Dios está mostrando a su pueblo, nos está diciendo, con amor eterno te he amado. En el Nuevo Testamento, primera de Juan 4:9, al ver Dios hacia nosotros, dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Este es el amor que vemos en la Biblia de Dios como Padre hacia nosotros. Y como vengo diciendo, nosotros los padres tenemos que copiar el modelo que es Dios en cuanto a ser padre. Y la segunda cosa ha sido que los papás debemos amar. ¿Y cuál es ese amor de Dios hacia nosotros? Ese amor de Dios hacia nosotros es sacrificial. Él sacrificó a su propio Hijo en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. Entonces, ese amor de Dios tiene que estar en nosotros, los papás. Un amor sacrificial. Yo pregunto, usted como padre, ¿qué es lo que sacrifica por sus hijos? ¿Sacrifica su tiempo? ¿Qué está sacrificando? Usted debería sacrificar no solo el tiempo, debería sacrificar incluso su descanso. Usted quizá trabaja mucho y dice, ahora no quiero que me moleste nadie, quiero descansar, quiero irme con mis amigos. Cuidado, si usted es padre, usted tiene que sacrificar amigos, tiene que sacrificar descanso, tiene que sacrificar tiempo. Todo esto tenemos que hacer por amor a nuestros hijos. Si usted como padre llega el fin de semana y desaparece y regresa recién el lunes para empezar a trabajar, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por sus hijos? El amor hacia nuestros hijos es sacrificio, como Jesús sacrificó por nosotros. Amar, podemos decir, no es sacrificarse trabajando, como algunos dirían, no es que yo me mato trabajando por mis hijos. Correcto, tiene que trabajar, eso sí, tiene que ser responsable, tiene que proveer. Pero usted no tiene que pasar los límites en decir, me voy a otro lugar, a otro país a trabajar porque quiero proveer a mis hijos. Correcto, en cierto sentido está bien, pero no está cumpliendo con lo otro. ¿Cómo es posible que usted abandone a sus hijos solamente por trabajar? A veces resulta que no ha sido por los hijos, sino más bien por su propio orgullo,
porque quiere tener más cosas y no por el amor a sus hijos, porque amar a nuestros hijos es estar con ellos, porque ellos necesitan de nuestra presencia, necesitan de nuestro amor. Hay que trabajar, sí, pero hay que sacrificar el resto del tiempo para nuestros hijos. Trabajar, como digo, no es matarse trabajando, sino más bien dar tiempo a nuestros hijos. El amor hay que expresarlo estando juntos con nuestros hijos. Y el ejemplo, como vemos aquí en la Biblia, Dios no abandona a sus hijos. Dios está 24 horas con nosotros. Por eso siempre decimos, la presencia de Dios está en nosotros, porque Él está todo el tiempo a nuestro lado, porque Él nos ama. Ese es el modelo para nosotros como padres. Lo tercero es que, perdón, me salté. Salió mal aquí, déjenme ver. Me he saltado uno, disculpen, no está aquí. Falta ahí. Es el tercero, es que el Padre dirige. No está aquí en la pantalla, el Padre dirige. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios nos orienta. Miren, volviendo otra vez al Antiguo Testamento, cuando el Señor liberó a su pueblo, ¿cómo es que los guió hacia la tierra prometida? Dice la Biblia que el Señor les guió en la noche con fuego. ¿Sí? Y en el día había una nube que los protegía. Y ese fuego y esa nube se movía en dirección hacia la tierra prometida. 24 horas el pueblo de Dios sintió la dirección y vio la dirección y guía de Dios. Es más o menos como por decir que Dios es una brújula. ¿Se han visto? ¿Se han tenido en sus manos una brújula? La brújula siempre apunta hacia el norte. Nos da una dirección exacta, una dirección correcta. Entonces Dios en nuestras vidas es esto. Él siempre nos está guiando, nos está dirigiendo hacia el bien. Entonces nosotros como padres tenemos que asumir todo esto. Nosotros tenemos que convertirnos en la dirección para nuestros hijos. Ellos lo necesitan. Necesitan la dirección de su padre, de su papá. Y, tenían el versículo aquí, Juan 8:12, tal vez lo conocen. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es que si Él es la luz, entonces nosotros podemos ver las cosas, podemos ver el camino y podemos seguir la dirección correcta cuando Jesús es real en nuestras vidas. Yo soy la luz del mundo y nosotros como padres tenemos que reflejar esa luz a nuestros hijos con la guía de Jesucristo. Dios como Padre nos dirige con su Espíritu Santo. Dios como Padre nos dirige con su palabra y Dios como Padre nos dirige también con su presencia. Cuando Él en Mateo 28:20 dijo, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Padre nos está guiando, nos está dirigiendo por el camino correcto. Día y noche la presencia de Dios en nosotros es muy importante. Pero este es el modelo para nosotros como papás. Tenemos que orientar a nuestros hijos lo necesitan. Nuestros hijos requieren de nuestra dirección. Tienen que ver el modelo en nosotros como papás, como hombres también. Ahora, yo pensaba en esta situación, es más o menos cuando yo estoy conduciendo y se han visto, ¿no? Todos los conductores ahí van sujetos al volante. No podemos descuidarnos de un solo segundo del volante. No puedo cruzarme de brazos y por unos 5 minutos decir que el carro va solo. Imposible. Yo tengo que estar sujeto al volante y bien atento a todo porque yo estoy guiando a un vehículo. Yo pienso que así es la dirección de un padre. No tiene que descuidarse ni un solo instante de sus hijos, porque nuestros hijos van creciendo, van desarrollando y van copiando cualquier cosa del mundo. Si nosotros nos descuidamos por un momento, un día, una semana, un mes, 5 años, 10 años, ¿dónde los vamos a encontrar a nuestros hijos? ¿Dónde van a estar nuestros hijos? Necesitan de nuestra dirección. Es por eso que en un cierto momento se hizo una encuesta a unos jóvenes en cuanto a los papás. Les preguntaron cuáles son las frases más comunes que los papás dicen
en sus casas y salieron tres cosas que sobresaltaron aquí, ¿no? Ellos dijeron, en primer lugar, salió con más puntos esta frase del papá. Dice, siempre yo le escucho en mi casa que dice, estoy cansado. Casi todos dicen, estoy cansado, y entonces los hijos ya no dicen nada. El papá está cansado, entonces no hay que molestarlo. La otra frase que salió ahí dice, no tengo suficiente dinero. Casi todos los papás responden a sus hijos, no tengo suficiente dinero, no me molestes. Y la tercera cosa es que dijo, sencillamente, no me molestes. Miren, a veces podemos anunciar, podemos pronunciar todo esto, y no solo un día, a veces puede ser cotidiano todo esto. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Si usted está repitiendo estas frases, es un error. No tiene que ser así, tenemos que asumir la responsabilidad. Usted está dirigiendo y guiando a sus hijos porque usted ha sido llamado para esto. Lo siguiente, ahora sí, es reprende. La cuarta característica de un padre es reprender a los hijos. Y el Señor es el modelo, una vez más, de reprensión. ¿Cómo nos reprende el Señor como Padre? Con la disciplina. Hebreos 12, 5, 6 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Nuestro Padre Celestial nos reprende. Sí, ¿cuándo es que el Padre Celestial reprende? ¿O cuándo es que el Padre tiene que reprender? Cuando los hijos están en desobediencia, cuando los hijos están mal, hay que corregirles, hay que reprenderles. Y nuestro Padre Celestial, en primer lugar, nos reprende por medio de la disciplina, como nos muestra Hebreos. Entonces, aquí lo que puedo decir para los papás es que nosotros como padres tenemos que en todo momento ser autoridad hacia nuestros hijos. No hay que permitir que nuestros hijos estén sobre nosotros. No es posible que nuestros hijos tengan que darnos órdenes a nosotros. Nosotros somos la autoridad. Nosotros tenemos que reprender. Hoy en día es tan fácil con los hijos que le tienen dominado a los papás y sobre todo al papá, y el papá hace lo que los hijos quieren. Cuidado, esa no es la manera, esa no es responsabilidad de un padre hacia los hijos. ¿Cuándo es que nosotros como hijos de Dios vamos a decirle, Señor, haz lo que yo quiera? No, el Señor va a decir, ¿qué te pasa? Yo soy el soberano, yo tengo el control, yo soy la autoridad. Así diría nuestro Padre Celestial. Y Él nos va a reprender disciplinándonos, porque como dice aquí Hebreos, al final dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y a veces la disciplina es dura del Señor. La reprensión puede ser muy fuerte del Señor, pero es buena para nosotros. De igual manera, nosotros como padres en este punto tenemos que ser firmes con nuestros hijos. No tenemos que debilitarnos. Tenemos que ser firmes en la reprensión, en la disciplina hacia ellos, pero también con el amor, con ternura hacia ellos. Tampoco tenemos que convertirnos en tiranos para reprender y corregir a nuestros hijos. Tenemos que ser firmes, sí, pero tiernos al mismo tiempo. Eso es en cuanto a la reprensión. Dios es el modelo en cómo nos disciplina, cómo nos reprende, pero nosotros como padres tenemos que reprender, corregir, disciplinar a nuestros hijos. La quinta característica es enseñanza. Una vez más, Dios como Padre nos enseña muchísimo a nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Dios es el gran Padre maestro para nosotros. Miren, toda la instrucción de Dios a su pueblo otra vez, ¿cómo fue? A través de profetas, a través de sus líderes, a través del Espíritu Santo del mismo. ¿Cómo enseñó a su pueblo? ¿Cómo capacitó a sus hijos? Y hoy en día nosotros como hijos también, ¿cuánta instrucción que nos da
cada día a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de una predicación, a través de la comunión, a través de la oración. Dios nos instruye, Dios nos enseña y nos capacita. Miren, aquí tenemos un pasaje. Este pasaje para mí dice muchísimo. Miren, ustedes saben, esto lo he repetido muchas veces. En mi casa tenemos como hábito, y buen hábito es de leer todos los días un proverbio. Y a mí me gusta llegar al proverbio número 4. Y cuando estoy ahí con mis hijos, les digo, este es el proverbio más especial. Porque en verdad, aquí yo encuentro muchas cosas para mis hijos, y es un modelo que el Señor nos deja. Miren, Proverbios escribió Salomón, pero lo que está diciendo Salomón aquí, está mostrando en cómo su padre David le instruyó a él. Y a mí me emociona cuando leo esto, y por eso lo puse aquí para leer juntos. Miren, esto dijo Salomón: cuando yo era pequeño y vivía con mi padre. ¿Cuál era su padre? David. Está escribiendo Salomón. Dice, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre. Y esto me gusta a mí, ¿no? Mi padre me instruyó de esta manera. ¿Qué es lo que le dijo su padre David? Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y cuando es adulto, Salomón se acuerda de la instrucción de su padre. Hermanos, yo enfatizo esto con mis hijos. Yo quisiera que cuando sean adultos, ellos repitan esto. Cuando era pequeño, mi padre me instruyó de esta manera. Esto es lo que yo anhelo para mis hijos, pero esto hay que hacerlo, hay que trabajar. No es así nomás, ¿ya leíste la Biblia? ¿Sigues el plan? No es, aunque tenemos que recordar a nuestros hijos, pero nuestra tarea como padres es ardua en cuanto a la enseñanza, la instrucción de lo que es la palabra de Dios. Lo que nos leyó antes también Miriam ahí del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, también lo puse aquí. Miren, primero el Señor manda a su pueblo, a sus hijos, en cuanto a la enseñanza, a la palabra. Él dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Le está diciendo a los papás. Y ahora dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como a un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Un gran mandamiento que nos deja el Señor para nosotros como padres, que hay que enseñar día y noche la palabra a nuestros hijos. Esto para mí, sobre todo las 5 características, para mí esta marca muchísimo la enseñanza, la instrucción que nosotros como padres tenemos que dar a nuestros hijos. Pero Él nos advierte, primero dice, tú como padre, grábate bien mi palabra y luego enseña a tus hijos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es su responsabilidad en cuanto a la enseñanza de la Biblia a sus hijos? ¿Cómo ha asumido este mandamiento del Señor si usted es papá? ¿Qué está haciendo usted como padre en cuanto a esta instrucción del Señor de enseñar la Biblia a sus hijos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué métodos está utilizando? ¿Cómo se está esforzando? ¿O es que se ha debilitado? ¿Es que ni le ha tomado en cuenta? Ojo, para mí es lo más importante. Claro, algunos lo han facilitado todo esto y le han dicho como una conferencia que se dijo en algún momento ahí en el mundo secular. Un conferencista ahí dijo de esta manera, no es importante que se instruya a los niños en una o en otra religión. Ellos tienen que crecer y cuando sean adultos, pues tomarán sus propias decisiones. Qué interesante que suena, ¿no? Qué interesante que suena. Eso para mí es irresponsabilidad. Y luego un señor que estaba escuchando ahí cuando acabó la conferencia le hace una pregunta.
Le dice muy bien lo que usted acaba de decir, pero yo le quiero invitar a que usted observe el jardín de aquí de la institución. Entonces salen afuera y le dice, aquí está el jardín. Y entonces este conferencista se asusta y le dice, bueno hombre, esto no es jardín, esto es una montaña, esto es solo maleza, esto no es jardín. Le dice, correcto, no es jardín. Pero lo que estamos esperando es que el jardín madure, crezca para que sea jardín. ¿Sí me entienden esto? A veces esperamos que nuestros hijos crezcan y que ellos tomen las decisiones. Demasiado tarde. Ya no hay tiempo. El jardín ya no es jardín. No es que ese jardín va a decidir, voy a sembrar rosas. No, ya es demasiado tarde. Hay mucha maleza, mucho que trabajar, mucho que cortar, mucho que podar. Imposible el trabajo. El trabajo es a tiempo. Porque la palabra del Señor nos dice, instruye al niño en su camino. Y cuando sea grande, no se va a apartar de ella. Entonces, nosotros como padres tenemos que darnos todo este trabajo de instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Hay que ser maestros de la Biblia para nuestros hijos. Pero usted tiene que capacitarse, usted tiene que cumplir en primer lugar. Su hijo, sus hijos tienen que ver en usted el modelo, así como nosotros estamos viendo en Dios, el gran Padre modelo, el gran Padre celestial que nos enseña día y noche con su palabra. Él nos dejó toda su palabra escrita hacia nosotros. Y recalco, la responsabilidad en primer lugar es para el papá. No deje que solamente la mamá haga, ella lo puede hacer también, pero es su responsabilidad. Usted tiene que ser el modelo de sus hijos. Y quiero ir finalizando con esto. Y miren, al final, espero que sí haya estado esto, ¿sí? Vamos solamente a repetir las 5 características rápidamente. El Señor o un padre modelo, ¿qué hace? Provee. ¿Qué más? Ama. Dirige. ¿Qué más? Reprende. Y luego enseña. Es un acróstico que se forma con estas palabras. ¿Y qué nos sale? Padre. ¿Sí? 5 características que nos muestra el Señor en su palabra para nosotros como padres en cuanto a nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Entonces, Dios es el Padre perfecto o Padre modelo. Dios como Padre es lo mejor. Miren que usted y yo lo necesitamos en primer lugar. Si bien es cierto, he estado anunciando, he estado mostrando la responsabilidad de un padre, pero también por otro lado, sí me hizo pensar mucho acerca de los que no tienen un padre. Quizá haya personas aquí mismo que dicen, en verdad yo no tengo un padre. Tal vez porque falleció, o tal vez porque ya no está aquí, abandonó, no sé. Y usted va a decir, pero yo no tengo ninguna instrucción de este padre. Aquí es donde quizá quiero compartir una pequeña historia que se lo puede titular como 2 padres. Miren, se cuenta de una señora que tenía a su hijo de 11 años y cuando tenía 11 años cuenta esta historia de que el papá los abandonó. Luego, cuando tuvo 14 años, el hijo que estaba viviendo solamente con su mamá decidió irse a vivir con el papá, pero el papá era un padre irresponsable. El hijo no pudo soportar vivir con el papá, así que él se escapó del papá y a los 16 años cuando tenía el hijo 16 años, la mamá recibe una llamada de un hospital donde le informan que el hijo está gravemente enfermo. Ella acude al hospital y su hijo ya no quería saber nada ni de su padre ni de su mamá. La mamá, muy preocupada, va a visitarle al hospital y detectó que tuvo una sobredosis de droga porque vivía en las calles. Muy preocupada por su hijo, empieza a orar, a clamar a Dios, pero por un milagro del Señor, este joven se sana, porque ya le dijeron que iba a quedar como un vegetal por esta sobredosis de droga. Así que, por el milagro del Señor, este hijo se recupera, iba a vivir otra vez con la mamá. Crece un poco más a los 18 años,
se enamora de una jovencita que había conocido desde la niñez, ahí de su barrio, porque ya fue a vivir otra vez con su madre. Y el papá de esta chica va donde el joven le dice: tú no puedes salir con mi hija. Tú no puedes salir con mi hija, porque tú eres igualito a tu padre. Entonces el hijo recuerda lo de su padre y está tan enojado con el papá y va a reclamarle a la mamá y dice: ¿acaso tengo que cargar toda mi vida por la culpabilidad o por la irresponsabilidad de mi padre? Entonces la mamá ora al Señor, pide sabiduría y le dice: ¿sabes qué, hijo? Hay dos papás, hay dos padres. Uno es el terrenal, pero hay un Padre celestial. Un Padre perfecto, un Padre modelo, un Padre que tú necesitas y que todos necesitamos. Ese Padre es Dios. Con todas estas características, gracias a Dios este hijo comprendió, gracias a Dios entendió el mensaje de Dios y él se convirtió en un hijo verdadero de Dios, aun cuando no tuvo a su padre terrenal, aun cuando su padre fue irresponsable, que fue abandonado por él, pero encontró al único Padre perfecto que es Dios. Pero hermanos, la pregunta aquí: ¿todos somos hijos de Dios? La Biblia nos dice que solamente somos hijos de Dios los que creemos y los que le recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que dice Juan 1:12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser verdaderos hijos de Dios. Entonces Dios es Padre solamente de los que tienen a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. El Señor como Padre se preocupa de sus hijos, pero no todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en el Señor Jesús como Salvador y como Señor. Mas ¿a cuántos los recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Repito, eso dice Juan 1:12. Este joven de la historia llegó a entender de que Jesucristo murió por sus pecados. Él se arrepintió, él reconoció a Jesucristo y pasó a ser un verdadero hijo de Dios. Aun cuando no tuvo su padre, aun cuando fue abandonado por su padre, pero al final tuvo el mejor padre, que es Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y aquí tengo un pequeño dibujo para resumir lo que dije en esta mañana. En primer lugar está Dios. Dios es el que nos da luz, Dios es el que nos enseña, nos instruye a nosotros como padres, y nosotros tenemos que reflejar a nuestros hijos. Y entonces, sí, podemos cosechar de grandes bendiciones en la familia y entre padres e hijos. Este es el modelo que el Señor nos deja en su palabra. Dios, Padre, Hijo. Y por último, tengo creo que aquí una última frase para resumirlo. Con Dios como Padre y Jesucristo como Señor y Salvador podemos asumir, a los padres lo digo esto, podemos asumir las responsabilidades de un buen padre. ¿Cómo? Proveyendo, amando, dirigiendo, reprendiendo y enseñando los 5 puntos que estaban en el acróstico. Hermanos, el Señor quiere que nosotros como padres asumamos la responsabilidad. Pero el modelo es Jesucristo, el Padre eterno, como lo dice Isaías 9:6.